Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, muy buenos días. Hoy jueves 2 de febrero, día de la Candelaria, día de los tamales, día del cumpleaños de Shakira y mucho más. Gracias por estarnos acompañando. Esto es Letras para Llevar con Carlos Casani. Gracias mil. Un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de Despertarte Radio y a través de los enlaces por vía internet. Gracias, mi querida productora Blanca Mares. El día de hoy tenemos un invitadazo que estamos esperando nada más pueda ingresar al enlace que tenemos para poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo les está ido? A quienes les tocó muñequito le llaman algunos, niño Dios les llaman algunos otros, pero a quienes les tocó tener que compartir el día de hoy los tamales. Bien, espero que nos aparten por ahí, porque hoy tenemos un invitadazo de lujo, ya les decía. Nuestro invitado es un joven poeta y narrador originario del municipio de Tepecuacuilco, donde colabora en la Dirección de Turismo del Ayuntamiento. Además, dirige el periódico Tepecuacuilco Patrimonio Cultural. Como escritor, se caracteriza por el romanticismo y la nostalgia de sus letras. En febrero del 2021 publicó su primer libro de relatos en el que comparte las historias que la tradición oral de su municipio aún conserva. La mala hora y otros relatos tepecuacuilquenses. Lo digo así porque me da mucho trabajo de repente. Que fue muy bien recibido, que ha sido muy bien recibido por los lectores y en el mes de julio del mismo año del 2021 presentó su más reciente publicación literaria con historias del más allá, voces ocultas. Pues damos la bienvenida a nuestro querido amigo Boni Chávez. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte y, por supuesto, un placer, un gusto, como siempre, estar compartiendo el público hermoso contigo, querido amigo Carlos. Gracias, mi amigo Boni. Oye, pues por tus antecedentes y todo eso, diríamos que estamos hablando de una persona ya, mayor, de una persona así viejita como yo, y demás, pero no, eres un niño. ¿Cuántos años tienes, Boni? Tengo el triple de la edad de Carlitos Cuentacuentos. 24. 24 años nada más. Hemos platicado en otras ocasiones, en otros programas, hemos platicado ya de tus antecedentes. Sin embargo, estamos Despertarte Radio aquí en Letras para Llevar con Carlos Castrani y nuestros invitados que el día de hoy eres tú, mi querido Boni. Cuéntanos tantito de ti. ¿A los cuántos años empezaste a leer, Boni? Bueno, pues fíjate que precisamente comencé a leer, a cosechar ese hábito de la lectura antes que la escritura. Todo esto gracias a mi papá, que en paz descanse. Él sabía que me gustaba leer mucho y cuando estaba dentro de sus posibilidades, pues me regalaba libros. Yo muy pequeño comencé el gusto por la lectura, 6, 7 años, cuando pues precisamente te comienzan a enseñar a leer, no es precisamente esa edad. Y gracias a él le debo mucho este hábito. ¿Él te leía cuentos o te leía historias cuando eras más pequeño? Tanto como leerme tal cual, no, pero pues me platicaba muchas historias de las que incluso ahora están en la mala hora. Es que básicamente antes de la escritura está la narración oral, esa Claro. tradición que desde inicios de la humanidad es lo que ahora es la literatura, ¿no? Que es el contarnos historias, contarnos relatos. Y lo mejor, como en todo, tanto en publicidad como en tradiciones, es la oralidad, ¿no? El pasar de boca en boca esas historias para mantenerlas vivas a través de tantos años. Si no, no ¿cómo mantendríamos nuestra historia antes de que existiese un lenguaje escrito, antes de que existiesen imprentas o ahora con la nueva tecnología, ¿no? Por supuesto, amigo, pues lo que yo digo, cuando comencé a escribir el libro de La Mala Hora,
lo que hice fue dedicarme a platicar con mucha gente y precisamente ir investigando, indagando las distintas versiones de los relatos que persisten aquí en Tepecuacuilco. Y eran relatos que ya estaban quedando de cierta manera en el olvido o que ya no eran del interés de los más jóvenes. Entonces fue cuando yo dije, ¿por qué no dejarlos escritos, no? Para que a lo mejor ahorita todavía predomina, pero a lo mejor en un futuro desaparecen y que queden plasmados, ¿no? No, y para desaparecer así, en un instante, ¿no? O sea, para mantenerse es labor titánica de mucha gente, pero para desaparecer ahora con los nuevos avances tecnológicos o distractores tecnológicos también, se pierden las cosas. Hace unos años estuve trabajando un proyecto en la montaña de Guerrero, donde un pueblo náhuatl mantuvo su tradición por 530 años, bueno, 500 años diríamos, porque los últimos 39, 38, 39 años se fue reduciendo su lengua. O sea, imagínate, perder su lengua. Su ¿Por qué? Porque identidad. los padres nos mantenían de padres a hijos y demás, pero llegó un momento en que la misma Secretaría de la Educación Pública prohibió que se hablara lenguas prehispánicas, lenguas maternas en las escuelas. Entonces, o era una vergüenza también. Ahora diríamos, les hacían mucho bullying, ¿no? Se burlaban mucho de las personas que hablaban lengua materna y se perdió. Ahora lo están tratando de rescatar como como algo oficial ya. Pero bueno, antes de continuar, querido amigo, ¿nos podrías leer algún relato tepecuacuilquense Ah, con mucho para que gusto. nuestro público y nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Despertarte Radio, perdón, sepan de lo que estamos comentando? Muy bien. Bueno, pues quienes conocen Tepecuacuilco, tienes el gusto de conocer Tepecua, ¿verdad, amigo? Claro que sí. Bueno, pues los que conocemos Tepecuacuilco, sabemos que aquí en la entrada del pueblo está una presa, la presa Valerio Trujano, pero pocos conocen la historia terrorífica que esconde su construcción. Voy a compartirles Oh. precisamente la construcción de la presa. Todo lo que es el cuerpo de la presa, no sé si sabías, era la comunidad de Tepaztitlán. Por ahí cruzaba el Puente del Rey, sobre el regimiento del Paso de los Quiñones. Bajo el puente pasaba el caudaloso río Tepecuacuilco, que en sus orillas tenía frondosas huertas de hortalizas, principalmente mango criollo, guamúchiles y tamarindo. En los domingos de mercado, las mujeres de Tepaztitlán bajaban al centro de Tepecua a comercializar sus productos y a mercar los que vendían allá. Cargaban sus mulas con guacales de vara de carrizo, donde llevaban toda la vendimia y llevaban su canasta colgada en el antebrazo para traer el mandado de regreso. Eso de Iguala. Fue en el año del 58 cuando el gobierno, creo en el sexenio del licenciado López Mateos, anunció que se construiría una presa para abastecer de agua a toda la región, que en su mayoría se dedicaba a la agricultura. Mucha gente no quería salirse de su casa, en especial la gente mayor. Sin embargo, un domingo por la mañana llegaron unos topógrafos con unos aparatos parecidos a las cámaras, disque a medir y a estudiar las condiciones del terreno. Se llegó al acuerdo de que se reubicaría la población al noreste de la cabecera municipal de Tepecua, en los contornos de la barranca de Chalma, y sin más ni más, se inició la construcción de la presa. Los arquitectos a cargo de la obra contrataron a puros pueblerinos de Tepecua, Tomatal y Tepaztitlán. Vinieron don Salvador Solís, don Pedro Vega, don Arturo Cárdenas, don Antonio y don Boni Chávez Ayala, don Zenón Vázquez, don Víctor González el Grande, hasta mi compadre Dionisio, que era nacido en Chilapa. Éramos como 50 gentes. Cuando se inició la construcción, ¿me creerás si te digo que no podíamos escarbar? La gente de Tepaz decía que porque esas tierras eran del amigo, o sea, el diablo.
El primer día casi no avanzamos nada. A duras penas terminamos una zapata de 30 centímetros. Parecía que estábamos barrenando sobre piedra. Se rompieron barretas, picos y palas. Ya hasta nos habían salido callos en las manos de tan duro que estaba el piso. Entre el gremio se rumoreaba que sería un pacto con el amigo para que nos dejara construir en sus tierras. Como yo no creía en esas cosas, me mantuve al margen de la situación. Dicen que el amigo tiene su morada en la cueva del ermitaño, que está en la cúspide del cerro Titicuilzin. Ahí se metieron dos pelados, dizque a hablar con él. Cuando salieron, dijeron que el trato estaba hecho, pero a cambio les había pedido 19 almas. Obviamente el favor no iba a ser gratis, cosa de mentira. Después que hicieron el pacto con el amigo, comenzamos a escarbar y parecía que estábamos sacando arenita. La tierra estaba blandita, blandita. La primera víctima del pacto fue un vecino de Tepecua, que murió por la tarde de ese día. De ahí se desató la mortandad en el pueblo. A veces se sepultaban de a dos o de a tres personas. En la construcción también hubo muertos. Unos se caían de los andamios y a otros los tapaba la tierra cuando se desgajaban los respaldos. Luego, para variar, un camión de la agencia de transportes Flecha Roja que iba para Iguala, poquito antes de llegar a Tomatal, se volcó y todos los pasajeros murieron. Hubo un montón de muertos, fueron más de 19. En noviembre del 64 se terminó la presa y se le puso una compuerta para regular el paso de agua al canal. Se construyó el vertedero sobre las cascaloteras que eran propiedad de don Pepe Manzanares y el Cerro del Calvario sirvió como dique natural para proteger a la población ante una inundación. En el tapón que hicimos allá en Cuescontlán, ya no le pusimos concreto porque ya no alcanzó. Aventamos la pura piedra así, sin nada, pero ya se ha de haber apelmazado con el lodo. Toda la piedra que está en la cortina de la presa la trajimos del cerro del Titicuilzin. Queríamos sacarla del Cerro del Calvario, pero la gente se opuso. La presa se llenó gracias al agua de lluvia y al agua del río Huitzuco, que es aquí donde desemboca. Y ahí mismo, en la presa, nace la barranca de Tomatal. Aún después de que se llenó en su totalidad, había unos árboles tan grandes que sus ramas sobresalían de las aguas de la presa. Y nos echábamos a nadar para ir a cortar mangos de las huertas del antiguo Tepaztitlán. Lo que sí, ahí en Tepaz siempre hubo muchas culebras y cuando recién se llenó había por montones nadando en la superficie. Dicen que las almas fueron para que pudieran aguantar tanto los muros como la cortina de la presa. Y yo creo que sí, porque tan solo le daban 30 años de vida y ya lleva 57. ¿Cómo ves? Wow, qué maravillosa descripción primero y además la historia, ¿no? La historia de quien nos habla. Para nuestros amigos que nos escuchan a través de Despertarte Radio en nuestras dos líneas por internet, les comento y les compartimos que Tepecuacuilco es un municipio, uno de los 81 municipios del estado de Guerrero, de la región norte, que se encuentra a 11 kilómetros de Iguala, en Figueroa, Tepecuacuilco de Truján. Tepecuacuilco, Boni, ¿qué sabes? Estoy viendo, no me lo sé de memoria ni nada, estoy checando y revisando para compartir y demás. Hay significados de Tepecuacuilco, ¿no? Uno que proviene del náhuatl, que le dicen el Cerro de las Culebras Pintadas, y el otro, el Cerro de la Cabeza Pintada. Mira, amigo, la verdad, la grafía que se utilizaba en el virreinato era Tepecuacuilco, que es el que se acerca más al glifo, la representación del glifo, precisamente es un cerro con una cabeza pintada. Y sin embargo, pues después se dejó como nombre oficial Tepecuacuilco, que es en el Cerro de las Culebras Pintadas, pintas o pintadas, y se le agregó el patronímico de Trujano en honor a pues nuestro héroe insurgente Valerio Trujano, que es nativo de aquí.
Ok, ok. A mí la primera vez que visité Tepecuacuilco, me acuerdo perfectamente, fue hace 12 años y medio y piquito, cuando estuvo lo de, creo que te había comentado ya, cuando el centenario y bicentenario de la Revolución y de la Independencia, llevé una de mis obras, Rependencia o Indevolución, y bajando, donde yo interpreto a José María Morelos y Pavón. En cuanto bajé del escenario, me dicen, venga, 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 y me llevan a la casita donde estuvo preso por primera vez José María Morelos, ¿no? Eso me dio a mí un escalofrío tremendo porque yo me identifiqué mucho con ese personaje, con el siervo de la nación, y te lo juro, amigo querido, y ahora menos por ti y por otros amigos, que nunca se me va a olvidar Tepecua por esa sensación. Es magia la que yo he vivido cada vez que voy para allá. He ido a hacer unas funciones de teatro, he ido a ver también en épocas de muertos las ofrendas que se hacen. Cuéntanos, nos puedes contar tantitito de ello. Del Día de Muertos, bueno, mira, aquí de las costumbres más arraigadas precisamente es el Día de Muertos. Y una de las cosas que prevalecen de esos días, además de colocar el altar tradicional, como lo conocemos, montado sobre una mesa y papel picado, todos estos elementos que pues la mayoría de nosotros conocemos, es visitar las ofrendas nuevas, que son aquellas que se han colocado en honor de los que fallecieron recientemente. Esto quiere decir del transcurso del último Día de Muertos hasta 40 días antes de que se celebre el próximo. ¿En qué consiste esta tradición? Bueno, los valientes de los fallecidos colocan en sus hogares pues alguna representación sobre la labor a la que se dedicaba el difunto. Por ejemplo, pues si era, por ejemplo, en el caso de mi papá que le colocamos ofrenda nueva este año, fue albañil, pues le pusimos su herramienta, sus martillos, su cegueta, ¿no? Todas las cosas que él utilizaba, su labor precisamente. Pero hay otra variación donde pues solamente utilizan los elementos religiosos, alguna imagen, acompañándolos de alguna fotografía a tamaño real y pues lo que se coloca tradicionalmente, la comida, las bebidas. Esta es una tradición que tiene ya muchísimo tiempo en Tepehuacuilco y que yo creo que en lugar de desaparecer va tomando más fuerza porque es una de las fechas donde más recibimos turismo. Ok, y con cosas de muertos, a mí me suenan como a cosas de cuando era niño, que a contar historias sobre acontecimientos extraordinarios, sobre acontecimientos fuera de lo común, como escuchar voces ocultas. Voces ocultas. ¿Qué nos Bueno, por compartes, supuesto. querido? ¿Perdón? ¿Qué nos compartes, querido? Bueno, pues les comparto un texto de voces ocultas, ¿te parece bien? Por favor, por eso estuve llevando la historia por ahí, hombre. Ah, perfecto. Tus redes sociales, cariño. Me encuentran como Bonnie Chávez con B y con Y Bonnie porque me buscan de mil maneras y luego no me encuentran. Así me encuentran en Facebook e Instagram. Bueno, voy a Bonnie leerles de... Chávez. B-O-N, una sola N, Y, ¿verdad? Ah, exacto, sí, porque bueno, me buscan como un cantante de por ahí. No, 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 todo un caos. Ok, para que puedan seguir a mi querido amigo, tanto en Facebook como en Instagram. Ahorita nos va a compartir algo de su libro Voces Ocultas. Bueno, antes les recuerdo que este libro, a diferencia del primero, de La Mala Hora, son relatos imaginativos. Los otros de La Mala Hora están inspirados en relatos reales, ¿no? Que precisamente persisten en la tradición oral de mi municipio. Y este libro, el segundo, Voces Ocultas, son relatos imaginativos, 100% creados por mí. Voy a leerles Vamos. El muerto de la barranca. Uh, Aquella noche había acudido junto con dos amigos al baile en honor al santo patrón del pueblo, San Juan.
Se dice que la madrugada del 24 de junio de por sí es mágica, porque los portales hacia otras dimensiones se abren y los espíritus y hasta el mismísimo innombrable rondan el plano de la tierra. Como te decía, había asistido al baile que había terminado muy de madrugada y yo me quedé solo hasta el final porque mis amigos se retiraron a temprana hora. Fue entonces que me di cuenta que ya había excedido el permiso que me había dado mi padre, hasta las 12, y ya iban a dar las 2 de la mañana, pero pondría de pretexto la torrencial lluvia que se había desatado justo a la medianoche. Para llegar a casa, tengo que pasar por un solitario sendero que rodea una montaña, pero hacer eso me llevaría mucho tiempo, así que decidí tomar un atajo que pasa por las faldas de una ladera y cruza una barranca donde se forma un riachuelo. Créeme, fue la decisión más estúpida que pude tomar. Al caminar por la normalidad, a excepción de que llevaba los zapatos todos enlodados, porque había llovido a cántaros. Al llegar a la orilla del riachuelo, me percaté de que éste había elevado su caudal por la lluvia. Se me ocurrió que podría brincarlo de orilla a orilla, así que retrocedí unos pasos para tomar impulso y me lancé sobre la corriente, pero no logré cruzarla en su totalidad. Con los zapatos hundidos en el fango, intenté salir del agua, pero era casi imposible que diera un paso adelante. Cuando por fin lo logré, sentí perfectamente cómo dos manos frías y atascadas de lodo me tomaban por los tobillos. No quise sugestionarme y pensé que tal vez serían las raíces de los árboles cercanos lo que me impedían avanzar. Sacudí los pies bruscamente con la intención de liberarme de aquello que me tenía atrapado. Después de varios intentos, por fin pude lograrlo. Por el esfuerzo hecho, me sentí fatigado, por lo que me senté en una roca con la intención de recuperar las fuerzas para seguir mi camino. Entonces me di cuenta de que solo me acompañaban el sonido de la corriente y el graznido de las aves nocturnas. Ya recuperado, seguí caminando con dificultad entre la maleza y tropezando con algunas piedras del atajo, hasta que, de pronto, escuché una voz que se descolgaba de las ramas de un gran árbol. Apúrele, amigo, exclamó un ser con tesitura grave. Me sentí un poco aliviado porque pensé que sería alguien del pueblo y me reconocería. Caminé hasta el lugar de donde provenía la misteriosa voz y al llegar vi la silueta de un hombre alto que sostenía un farol con una luz tenue sobre su mano derecha, pero al acercarme advertí que era alguien que no conocía. Buenas noches, señor. Me acaban de espantar allá abajo. Le comenté tratando de ser amable y entablar una conversación. Sí, claro, se escuchan mucho esas historias por aquí. Me respondió con un tono burlesco. Y bueno, ¿sabe usted qué hora es? Sí, son las 2:27. Me apuré a responder después de acercarme a su farol para consultar mi reloj de bolsillo. Qué bonito reloj trae. ¿Dónde lo compró? Es un obsequio que me dio mi abuelo antes de morir. Es un regalo que guardo con gran celo. ¿No me lo regala? No, ¿cómo cree? Le acabo de decir que lo guardo con gran celo. Respondí titubeante de miedo al notar que sus ojos destellaban como llenos de ira. Dame el maldito reloj, me gritó en la cara, a la par que trataba de arrebatármelo de la cadenilla que traía prendida del cinturón. La verdad, se lo habría dado, pero era un tesoro muy preciado que para mí tal vez no valga mucho monetariamente, pero sí sentimentalmente. Corrí por el sendero a toda velocidad, con el miedo desbordado en mis talones, como espinas que me impulsaban a dar grandes zancadas, unas veces cayendo, otras tropezando o arañándome con las ramas de los arbustos. Pero cuando creí que lo había dejado lejos y me detuve a tomar aire, ¿cuál no sería mi sorpresa que aquel misterioso hombre se hallaba frente a mí? Entonces pude ver a la luz de su farol que en sus ojos tenía dos huecos enormes
y de su boca descarnada brotaba un tufo tan pestilente que me enturbió los sentidos y me paralizó las piernas. Luego, acercando su huesuda mano a mi cuello, me apretó fuertemente. Dame el maldito reloj, me gritó mientras jadeaba como un animal y me estrangulaba con su gélida y esqueletada mano. En ese momento entendí que aquel hombre no era un ser vivo. Con mis dos manos trataba de zafar mi cuello que apretaba con endemoniadas fuerzas. Mis intentos cada vez eran con menos energía y sentía desfallecer. En ese instante, el espectro me levantó del suelo y presionó mi cuello tan fuerte que sentí como si fuera una roca atorada en mi garganta. Cuando estaba al borde de la desesperación, inexplicablemente, el hombre me soltó dejándome caer sobre la tierra mojada y desapareció. Al levantar la cabeza, advertí que ya no estaba. Entonces, con la ligereza de una liebre, corrí a toda velocidad y no paré hasta llegar a casa. Al entrar y encontrarme con la estancia en penumbra, iluminada apenas por un rayo de luna que entraba por la ventana, me sorprendí al ver la silueta de una mujer muy parecida a mi madre, que estaba sentada en el sillón de la sala, como esperándome. Al momento, sentí temor y el miedo no me dejó pronunciar palabra alguna. Al recordar que mi madre hacía un año ya que había muerto, pero sobreponiéndome con mi voz temblorosa por no saber qué horrenda travesura me jugaban los espíritus del más allá, decidí contarle al espectro de mi madre lo que me acababa de ocurrir. Al terminar de contarle mi testimonio, vi que la mujer se ponía de pie y sin que yo pidiera explicaciones, me dijo: Ay, hijo, ese hombre que fuiste fue el mismo que intentó asaltar a mi papá, tu abuelo, para quitarle el reloj que te heredó. Yo estaba muy chamaca cuando pasó todo, pero después me enteré que al momento de querer robarle, unos habitantes del pueblo se dieron cuenta y llamaron a más vecinos para linchar al ratero. Murió ahorcado en uno de los árboles de la barranca, pero momentos antes de morir, el ladrón lanzó una maldición sobre el reloj, decretando que la desgracia seguiría a todo aquel que lo portara y que él mismo se encargaría de estrangularlo. Siempre creí que habían sido patrañas, pero por lo que me cuentas, veo que ha cumplido su palabra. Apenas me estaba recuperando del impacto de la explicación cuando mi madre agregó: Ven, vamos a espantarle los coyotes a tu cadáver que debe estar en la barranca. Ya se lo han de estar comiendo. Pobre de tu padre. Hace un año me sepultaron a mí y ahora a ti, hijo. ¿Ves? Yo siempre te dije que no fueras tan andariego. Fin. Ay. Mira, bueno, no pueden ver de sus amigos, pero hasta se me encueró el chino. Digo, se me enchinó el cuero. Bueno, amigos, vamos a unos pequeños cortes comerciales. Regresamos ahorita con más de mi querido Boni Chávez aquí en Letras para Llevar.